11:07 de la mañana está con nosotros ya Humberto Campodónico. Él ha sido presidente ejecutivo de Petroperú, es una voz muy autorizada para hablar del tema y también, bueno, tiene su columna todos los lunes en el diario La República. Humberto, bienvenido nuevamente aquí a Otra Mirada. Bueno, un saludo a ustedes y a todos los radioescuchas de Otra Mirada. En la pausa hiciste una precisión interesante, ¿no? Yo dije la ley que permite, o sea, la ley de la privatización de Petroperú. Tú me dijiste no es que privatiza Petroperú, sino que permite. Efectivamente, ese matiz es importante. Es la ley aprobada, promulgada la semana pasada, el jueves pasado me parece, pero una semana antes debatida y aprobada en el Congreso, que en uno de los artículos, artículo 3, si no me equivoco, y el 6, son los dos artículos permite que ¿no? Petroperú liste en bolsa hasta el 49% de sus acciones, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito esto que se ha llamado privatización? Sí, yo quisiera antes hacer una precisión importante. La refinería de Talara se va a hacer. Correcto. Es un proyecto de 2.730 millones de dólares para, sobre todo, desulfurizar el diésel y las gasolinas, lo que va a descontaminar el medio ambiente, va a mejorar la calidad del aire que respiran los ciudadanos y va a ahorrar más de 150 millones de dólares anuales en gastos en salud. Al mismo tiempo, la refinería de Talara aumenta su capacidad en 50% y tiene mejoras tecnológicas que le van a permitir procesar crudos pesados, que son más baratos, y de esa manera también aumenta la eficiencia y la competitividad de la empresa, ¿no? Este proyecto tiene ya varios años, comenzó con el gobierno de García, prosiguió, nosotros lo estudiamos, lo analizamos, y en noviembre del 2012, cuando yo estaba en Petroperú y durante la gestión del directorio y en su conjunto, Técnicas Reunidas de España presentó la cifra de 2.730 millones de dólares, la misma. Había una ligera variación porque el puerto, la ampliación del puerto antes estaba afuera, ahora va a estar dentro de lo que tiene que hacer la empresa. Esa cifra fue muy cuestionada, muy criticada, que es muy alta, que hay sobrevaluación, etcétera. Bueno, fue auditada por Arthur D. Little, que es una empresa consultora internacional de reconocido prestigio, y también fue auditada por Technip, que es la filial del Instituto Francés del Petróleo, una entidad francesa. Y todos dijeron que el diseño de ingeniería de la refinería estaba muy bien y que la valorización de esa ingeniería estaba bien. A tal punto que no era cuestionable, incluso a ellos les daba una cifra más alta, ligeramente, 2-3% más que esos 2.730 millones, ¿no? Entonces yo siempre que quiero felicitar al personal profesional de Petroperú, a sus trabajadores y a todos que han mantenido en alto la idea de una empresa pública, porque han podido negociar un contrato de talla mundial comparado con los costos de las últimas refinerías de Vietnam, de Portugal, de Turquía y de Colombia, y es un monto que no ha sido cuestionado. ¿Cuántas licitaciones tenemos no quiero mencionar los órganos, que a cada rato se caen porque no está bien, tiene coima, tiene una cosa, tiene la otra? Esta no tiene nada. Está saneada. A tal punto que el ministro Castilla incluso ha dicho que está muy bien, que el proyecto se autofinancia, que tiene una tasa interna de retorno de 9.6%, que tiene un valor actual neto de 185 millones de dólares, etcétera. Es rentable. Sí, es rentable. Entonces, yo eso es lo primero que quiero poner, porque esto lo que quiere decir es que hay ahí una empresa que tanto atacan, que dicen que no tiene esto, que no tiene el otro, que su personal, que es la primera empresa en ventas en el Perú, que nunca nadie se queja porque hay un galón de gasolina que venga de mala calidad o que no llegue a donde deba llegar. O sea, hay eficiencia también en la gestión y evidentemente negocia un proyecto de este tipo, ¿no? Claro que tiene problemas, pero podríamos hablar también de los problemas de Petroperú que existen, que se debe hacer una reingeniería. Nosotros cuando entramos dijimos, primero hay que lograr metas tangibles como la refinería, como obtener un lote petrolero como se obtuvo, y sobre esa base permitirnos poder avanzar, ¿no? Entonces, ese tema es de la más alta importancia y en eso han tenido que retroceder muchos, incluido el ministro Castilla,
que no querían sacar no querían adelante la sacar adelante. refinería. Ese ha sido un logro. Casi desde el 2011. ¿no? Esa es la, Así es. la carne de la 2 ley. años. Esa es la 2 carne de la ley, años para pero sacar. viene Ha con venido hueso, ¿no? carne con hueso, pero está Hueso. bien, pues, pero es que es clave porque Petroperú no viviría y no podría seguir viviendo porque las leyes ya le impiden vender combustible con azufre. Y entonces, si es que no se moderniza, tendría que cerrar, ¿no? Entonces, esto le da vida. Ahora, viene con hueso. Veamos ¿no? el hueso, Pero Humberto. ese es el tema. Bueno, es que es importante resaltar el logro. Totalmente. Porque eso lo que te quiere decir es que tienes ahí una empresa que está funcionando, que ha negociado un proyecto de 2.730 millones de dólares que no ha sido cuestionado. Sí, Eso está muy no bien. es una cuestión Una preguntita, Humberto. simple, ¿no? Menor. Mira, una cosita, yo en realidad me alegra eso porque es la modernización de la refinería tan Proyecto tan tanto buscada. esperado Sí. también, ¿no? Sin embargo, yo tengo esta sensación, ¿no? No soy un conocedor de los aspectos técnicos, pero tengo la sensación de que Castilla, Merino dicen, bueno, ya, no podemos hacer nada contra la modernización de Talara. Ahí está, pero te olvidas de la empresa pública y esto se va caminando a una empresa mixta. Bueno, discutamos eso, pues, no sé. Hacemos un corte y vamos a escuchar a Humberto Campodónico, voz autorizada en el tema de petróleos en el Perú. Regresamos. Ya. 11:16 de la mañana, seguimos conversando aquí con Humberto Campodónico y nos quedamos en el tema de El hueso. del hueso. Humberto, cuéntanos Sí. por favor Esto es la el privatización. artículo 3 y el artículo 6 que son los cuestionados y que afectan directamente a Petroperú. Claro, el artículo 3 lo que dice es que se pueden vender hasta el 49% de las acciones de Petroperú en la bolsa de valores, ¿no? Y se da a entender como que esta presencia del capital privado en la empresa es algo bueno, es algo nuevo y es algo que se está haciendo recién. Bueno, eso no es así. En el 2008, cuando se pasaron una serie de decretos legislativos para poner al día, entre comillas, la legislación peruana con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hubo un decreto legislativo específico que lo que decía era que se podía poner en bolsa o sea, mínimo el 20% de las acciones de todas las empresas públicas. En el 2011, cuando tocó negociar la ley 29817, que salió en diciembre del 2011, en conversación explícita con los ministros del gobierno y en especial con el ministro Castilla, se puso que se pondrían en venta hasta el 20% de las acciones. Y eso es lo que dice la ley 29817. Y eso es importante, el hasta, como en Colombia, que en Colombia es un tope de 20%. En Chile, no, por ejemplo. En Chile, el 100% de Codelco y el 100% de, que es la empresa minera de cobre más grande del mundo, que es estatal, ni Pinochet la quiso privatizar. Y ENAP, que es la empresa nacional de petróleo, ellos no tienen casi nada de petróleo, tienen 2 refinerías modernísimas con desulfurización. Ellos nos venden a nosotros el combustible desulfurizado. No vende gasolina. Nos venden gasolina sin azufre y diésel sin azufre. Entonces, ¿por qué es necesaria la presencia de este capital privado? Porque, bueno, es un factor importante en la gestión, que estén en los comités de compras, en los comités de inversiones, que chequeen, que haya transparencia. Y además porque de esa manera, poco a poco, vamos teniendo una autonomía respecto al gobierno de turno, que es muy importante. En estos momentos la empresa es dependiente del gobierno, no tiene autonomía. Y, por ejemplo, a Petroperú no le devuelven el crédito fiscal del IGB del combustible que vende en la Amazonía. No se lo devuelven. Son 1.200 millones de soles acumulados ya, y son 220 millones de soles anuales. Y eso simplemente es, bueno, hay una ley que dice que no se paga IGB en la Amazonía, que viene de la época de Fujimori. Bueno, pero Petroperú no puede recuperar el crédito fiscal por N cuestiones puntuales. Y esa plata está en el bolsillo de la SUNAT. Y lo que tendría que hacer es ir al bolsillo de Petro. Claro. Lo hemos conversado y no se lo dan. Bueno, un privado que esté como inversionista minoritario diría, bueno, yo me voy de la Amazonía porque no voy a perder plata. O me cambian la ley, porque la ley es una ley nacional, no es una ley contra Petro. Es una ley que tiene que verse de la manera bajo la cual se recupera el crédito fiscal. Entonces hay muchas razones por las cuales debiera haber capital privado. Ahora, como no ha habido debate, yo no sé por qué quieren 49.
La única Eso es muy razón, importante, ¿no? la única No hay razón que ninguna podrían razón. querer 49 es que casi la ponen a punto de privatizar. Claro. ¿No? Ese es el, Como tiene empresa mixta. ese es el tema. Entonces, yo no veía, cuando he escrito sobre el particular he dicho, si ya hay 20, ¿cuál es el sentido de ir hasta 49? ¿No? Y no lo ha explicado el ministro Castilla tampoco. No, Cuando ha hizo sido las muy conferencias, explicado no hizo muy y explicado. y el debate ha sido de un día en la comisión y de un día. Entonces, ese punto me parece que es clave y que es un punto muy cuestionado. Sé que ahora hay una iniciativa ciudadana para recoger firmas que permita la derogatoria de ese artículo y, y plantear que se vuelva al anterior, y me parece Y muy el otro importante. punto también, Humberto, es que ya por cierto tiempo Petroperú ya no va a poder entrar al tema de la explotación, ¿no? Bueno, De ese crudo. es, Eso ese es el también otro tema clave, tema, ese es el por artículo favor. 6. Claro, 40%. Y ese me parece Me parece el grave, fundamental. ¿no? Claro. Me parece El gravísimo. fundamental, porque una empresa petrolera no vive de la refinación, porque refinar petróleo como la refinería de Talara es un negocio que tiene un margen muy pequeño. Compras petróleo a $100, $5 te cuesta refinarlo y lo vendes un 5% más caro. O sea, tu margen de rentabilidad es pequeño. Si tú vas a la bolsa con ese margen de rentabilidad, las mineras, las AFPs, los bancos, las empresas de seguros, todas tienen rentabilidades encima de 15, 20, 25, Claro, ¿quién va a 30. meter plata ahí? Entonces, ¿quién va a meter plata en una refinería que solo tiene 4 o 5%? Entonces, Petroperú tiene ahora un lote petrolero, con lo cual volvería a tener petróleo propio, porque en el 96 se privatizaron sus principales lotes, los de Talara y el lote 8. Ese lote, que también fue conseguido bajo la gestión anterior, en diciembre del año pasado, Talismán, ¿no? se conversó con Talismán y con Y GES, revertió, ¿no? que estaban cediendo el lote a Perú Petro, o sea, regresándolo. Se les habló y se les dijo que lo dieran a Petroperú. Se hizo realidad eso. Luego se ha hecho certificar las reservas, son 55 millones de barriles. Multiplicado por 100 te da 5.500 millones de dólares de flujo, no de utilidad, pero de flujo. Y en estos momentos un conocido banco de inversión ya está seleccionando al postor, al inversionista que por un porcentaje de las acciones va a entrar a poner todo el dinero para la explotación de ese lote. Y además contempla un pequeño oleoducto que lo una con el oleoducto norperuano. Entonces, el tema es que la ley actual, Ya no aprobada en permite. el artículo 6, dice que Petroperú no puede incurrir en ningún otro proyecto que le genere un pasivo o un pasivo contingente, ¿no? Entonces, eso es casi como sacarse la lotería. Siempre cualquier proyecto Tiene un riesgo. No, es un pasivo, Sí. porque el riesgo, ya el petróleo está encontrado. Claro, Claro. Entonces, lo que sí te genera es un pasivo porque alguna deuda puedes tener. claro, el pasivo contingente que pueda aparecer por ahí. Un pasivo contingente que pueda aparecer. Entonces, esto en realidad incluso va en contra de la idea de mejorar la rentabilidad de la empresa, porque si tienes un mayor flujo proveniente de la integración vertical de la empresa, o sea, de explotar petróleo, eso te va a generar un mayor atractivo para la empresa incluso cuando la pongas en bolsa. Entonces es una especie de contrasentido, ¿no? Porque se dice, no puede, o sea, tiene que entrar a bolsa, pero con una rentabilidad baja. Y se dice, pero yo tengo un proyecto para mejorar la rentabilidad. No puede. O sea, ¿cómo no puede? Entonces, ¿qué cosa? ¿Quieres que entre el capital privado y por lo tanto que tenga una perspectiva de futuro la empresa y de rentabilidad? Y te dicen que no. Entonces, aquí hay algo más que está detrás, Sí, claro. que me parece que es el hecho de encasillar a Petroperú dentro de solamente la actividad de refinación mientras se busca un socio que la compre. Exacto. Y ese ¿Y habrá socio... ese socio? ¿Quién querrá No, comprar? Bueno. perdón, pero las razones que está diciendo Humberto no serían necesariamente Económicas, porque perderían, Podrían ser más digamos. políticas, pero o estratégicas, geoestratégicas. Por Sea ejemplo, más yo grande. pregunto, ENAP a lo mejor quisiera comprar Petroperú. Alguien dijo por ahí que Chile podría perder en La Haya, pero Dios podría mío. comprar Petroperú, ¿no es cierto? Y Entonces, el ministro bueno, ha pero dicho eso que yo podría no hacerlo. o también para aquellos que quieren ya eliminar todo rasgo y todo rezago o todo símbolo que haya quedado del velasquismo. Ya, que pero es yo Petroperú. quisiera aquí, yo no lo relacionaría con el velasquismo, ¿sabes por qué? Bueno, porque se originó la empresa ahí, pero ya había la empresa petrolera fiscal, ¿no? Esto más bien es la fusión de la empresa petrolera fiscal con los ex campos de la International y con la refinería. Pero, oye, mira, el 95% de las reservas del mundo están en manos de empresas estatales, ¿ya? En el mundo. Solamente como número 15 viene British Petroleum y después viene Shell, ¿ya? Pero el tema es de que en América Latina hay un consenso entre los empresarios, los políticos, los académicos e incluso la prensa, en que hay ciertas empresas estatales que deben existir.
En Colombia nadie te cuestiona que Ecopetrol exista. O sea, no hay ese chip. Tampoco en Brasil, tampoco en Chile, ¿no? Tampoco en Ecuador, en Uruguay, que no tiene petróleo, la empresa estatal ANCAP acaba de desulfurizar por $400 millones porque ellos son más chiquititos. Entonces, hay un consenso de las empresas que deben existir. En Perú no. Menos acá, sí. En Perú lo que tenemos es que en el 2002, con el Arequipazo, cuando se impidió que se privatice Gasa y Ejesur, entonces el gobierno dijo, ya no vamos a hacer más privatizaciones, hagamos concesiones, asociaciones público-privadas, ¿no? Y como una tregua, que es lo que esta medida, esta ley, acaba de romper, porque lo que esta ley está diciendo es volvemos al esquema, al pre-Arequipazo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué cosa es lo que se está buscando? Yo, francamente, que ahí tendríamos que llevar a cabo una discusión bastante más política. Pero a lo que voy es, nadie está proponiendo aquí nada. O sea, es una empresa pública que está muy bien, que hay que hacerle reingeniería, que funciona, que hace proyectos de primera calidad, que es la que más vende. Habría consenso en todas partes. Sí, leímos ese artículo interesante que publicaste el lunes pasado. Sí. Sobre la ruptura de ese consenso que mencionas, o sea, y parece mentira, ¿no? Que mientras en otros países hay el consenso de empresas públicas estratégicas, aquí hasta que ENAP termine comprando Petroperú pasaría bien. Y eso sería... Esa es una especulación, yo no sé de dónde ha salido, ¿no? O sea... es una posibilidad, digamos, ¿no? Se lo preguntaron al ministro de Energías y Minas y él no lo... Bueno, pero dijo la verdad que no he escuchado. O sea, eso. todo permite eso, ¿no? Si no hay razones económicas, puede haber una política geoestratégica ahí. Y el nacionalista presidente... Pero yo lo que diría es lo siguiente, yo lo que rescato es de que la refinería se va a hacer, ¿no es cierto? Y eso es bien importante, no está cuestionada y debiera salir en estos días. El segundo tema es que hay un artículo 3 y un artículo 6 que son cuestionables y que están siendo cuestionados y que hay que hacer lo posible para que sean eliminados, ¿no? Entonces, yo considero que hay que hablar siempre de las dos cosas, de lo positivo y de aquello que desde nuestro punto de vista no debe estar, pero dentro de todo hay un avance. O sea, yo no considero que esta ley sea un retroceso, en su conjunto digo, porque se va a hacer la refinería. O sea, ese es el tema. Ahora, si por alguna razón no sale la refinería, entonces evidentemente que ya hay algo que no cuadra. Pero el hecho de que esto salga adelante da mejores elementos para poder seguir manteniendo a la empresa como una empresa pública, con un 20%, moderna, con gobierno corporativo, con sus proyectos, con integración vertical. Yo considero que hay mejores elementos ahora que hace 2 semanas. De ninguna manera todo tiene que centrarse sobre el 49%, todo no, o sea, hay que oponerse, pero dentro del conjunto, desde mi punto de vista, ha habido un avance que no es lo que querían los sectores más liberales del gobierno. Los sectores más liberales no querían que salga la refinería. No querían. Y en ese sentido pienso que han tenido que dar un paso atrás y sobre esa base han dado, digamos, ha salido todo el hueso del cual estamos comentando. Bien, Humberto, nos ha acabado el tiempo, te agradecemos, pero antes una pregunta final, de repente una precisión, bueno, ya la ley permite esto de la posibilidad de vender las acciones, ¿qué otros trámites habría para que se concrete y se pueda, ya listen en bolsa y tal? ¿Qué es lo que sigue de ahí, una vez aprobada la ley? Mira, es un tema técnicamente un poco complejo, pero tiene un plazo que me imagino yo entre 9 meses y 1 año para poder concretarlo, ¿no? Con efectividad, porque Petroperú ya está en la Bolsa de Valores, tiene su programa de buen gobierno corporativo, pero la acción no flota todavía. Hay todo un proceso, hay que adecuar técnicamente todo lo que es el balance, todos los estados financieros, y para que se pueda hacer. Y en ese momento, ojo, si la compañía solamente va a tener una rentabilidad pequeña, ¿quién la va a comprar? ¿Para qué vas a salir a vender en bolsa a malbaratear las acciones de la empresa? Claro, ahí bueno. Incluso hay que valorizar la empresa también, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya vendrían los otros intereses que hemos hablado. Pero bueno, agradecemos mucho a Humberto Campodónico que nos ha aclarado y tenemos 1 año para hacer la lucha contra esa privatización de Petroperú. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Regresamos en otra mirada.